vamos a fundamentar nuestra reflexión sobre el Evangelio de San Marcos, el capítulo 6, de los versículos 30 al 34. En aquel tiempo, los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Entonces Él les dijo: vengan conmigo a un lugar solitario, para que descansen un poco, porque eran tantos los que iban y venían, que no les dejaban tiempo ni para comer. Jesús y sus apóstoles se dirigieron en una barca hacia un lugar apartado y tranquilo. La gente que los vio irse y los reconoció, entonces de todos los poblados fueron corriendo por tierra a aquel sitio y se les adelantaron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse. Bien, pues iniciamos esta segunda plática sobre el tema del descanso en Dios. Recordemos que este pasaje que acabamos de leer de San Marcos, del capítulo 6, versículos 30 al 34, está en el contexto donde Jesús previamente ha mandado a sus apóstoles, los envía a que vayan a predicar el Evangelio, los envía a que vayan a anunciar la conversión. Entonces, ellos regresan cansados de su trabajo que han realizado. En este contexto de cansancio, incluso el mismo Evangelio nos dice, era tanto el trabajo que tenían que no les dejaban tiempo ni para qué, ni para comer. No les dejaban tiempo ni para comer. Entonces, si no les dejaban tiempo ni para comer, es que estaban muy apurados, tenían mucho trabajo. ¿Y qué es lo que pasa? Si no nos damos tiempo para comer, eso repercutirá en nuestra salud, ¿no? ¿Sí? Repercute en nuestra salud. Si nosotros no comemos a nuestras horas, eso repercute en nuestra salud física y espiritual. Si nosotros no dormimos lo suficiente, ¿qué nos pasa también? Pues nos afecta, ¿verdad? Damos más enojones. Creo que los padrecitos tenemos que dormir más, ¿verdad? Tenemos fama de enojones. Bueno, entonces, si no descansamos, esto tiene una repercusión en nosotros. Física, espiritual, emocional, espiritual, todo. O sea, nos afecta a todo. Entonces, tenemos que descansar. Pero también hay que saber descansar. Me contaba por ahí en una empresa que ya cuando las personas estaban cerca de jubilarse, tenían que capacitarlos para saber qué hacer cuando ya estuvieran jubilados, cuando ya estuvieran retirados del trabajo. Porque muchos al poco tiempo que se retiraban, jubilaban, se morían, curiosamente. Pero se morían por los excesos que cometían, ahora sí que durante su retiro. Entonces tenían que enseñarles cómo se tenía que descansar. O sea, ¿en qué consistía el retiro? ¿En qué consistía? Porque muchos cometían muchos desórdenes, excesos, alcohol y otras cosas, y esto los llevaba a que se morían pronto. Entonces esto motivó a la empresa a que capacitara a sus trabajadores para el retiro. A propósito del retiro, ¿verdad? Luego de los señores que trabajan, le decía una señora a su esposo: oye, tú ya te jubilaste, y a mí a ver cuándo me jubilas en el trabajo de la casa, ¿verdad? Ahí no hay retiro. Ahí no hay retiro, el trabajo ahí no se acaba, ¿verdad? Ahí no, ni hay paga, ni hay paga, no hay liquidación. Bien,
Entonces, qué importante es saber descansar. Saber para qué es el descanso. El descanso, como escuchamos, es descansar en Dios. O sea, si para descansar tenemos que alejarnos de Dios o hacer cosas indebidas, mal asunto. Ese no es un verdadero descanso. Muchas veces en vacaciones, vean cómo hay empresas, cruceros y demás que ofrecen vacaciones. Y muchas veces la gente, cuando regresa de esos descansos que ofrecen, la gente regresa más cansada, ¿verdad? Entonces luego necesitan unas vacaciones para descansar de las vacaciones. Entonces, bueno, a ver, hay que saber descansar. Descansar en Dios, como nos dice un salmo, que es el Salmo 22, el Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace reposar y hacia fuentes tranquilas me conduce para reparar mis fuerzas. Como Jesús, que es camino, verdad y vida, nos lleva hacia esas fuentes tranquilas, que nos conducen para reparar nuestras fuerzas. Jesús, que es camino, verdad y vida, nos lleva a esas fuentes tranquilas. El descanso, ¿para qué es? Para reparar las fuerzas. Para reparar las fuerzas. Recordemos que el domingo, estaba leyendo aquí el catecismo, si hablaba sobre el descanso, y si habla sobre el descanso. Y nos dice precisamente cómo ese día del Señor, el domingo, es día para que se lo dediquemos a Él. Y vean cómo, curiosamente, la gente luego el domingo tiene tiempo de todo, menos de acordarse de Dios, menos de acercarse a Dios. Cuando el domingo sabemos que significa Día del Señor. Día del Señor. Entonces debemos de darnos tiempo para Dios. Alguna vez les comentaba de un niño que le compartía con un padre, le decía, nosotros el domingo tenemos la trilogía. Y le decía el padre, ¿y en qué consiste la trilogía? Dice, mire, la trilogía consiste en que nos levantamos temprano para ir a misa. Después de ir a misa vamos a desayunar a un restaurancito para que mi mamá ese día no haga de comer, descanse de la cocina. Y después nos vamos a visitar a nuestros abuelitos. Y esa era la trilogía, fíjense. Tiempo para Dios, tiempo para ir a convivir, ir a comer fuera de la casa, y tiempo de visitar a la familia o los amigos. Entonces, esto nos va dando luces, como el descanso es un poquito de todo. Es un poquito de todo. Tiempo para las cosas de Dios, tiempo para convivir con la familia, tiempo para distraerse, para salir también. Hoy nosotros nos podríamos preguntar, ¿cómo es mi descanso? ¿Qué acostumbro a hacer cuando descanso? ¿Soy de las personas que digo descansar es no hacer nada? Entonces, el descanso no significa no hacer nada, es cambio de actividad. Claro que es momento de dormir un poco más. Aquellas personas que todas las semanas se están levantando pues muy temprano, los tráficos que hay en la ciudad, ¿verdad? Que muchas veces la pasan horas y horas en el tráfico. Pues sí, gente que se para a 5 de la mañana, 4:30 de la mañana, qué sé yo, y ya se duerme noche, pues obviamente que llegan el fin de semana muy cansados. También hay que dormir más, sí, pero también hay que ir combinando entre el descanso y diferentes actividades. Dormir más, claro que sí, para reparar las fuerzas,
pero también es tiempo de dedicarle al Señor, a Dios. Lo que para un judío era el sábado, ustedes vean cómo ellos incluso tienen normas para ahora sí que no moverse muy lejos, ¿verdad? Por ejemplo, ellos no pueden utilizar el coche, no pueden utilizar coche el día de descanso. Tal vez eso les ayuda a que no se vayan tan lejos, ¿verdad? Tienen incluso nada más determinado número de metros de distancia que pueden recorrer. Entonces, pero siempre tratan de que las sinagogas estén cerca de donde viven ellos, que haya una sinagoga. Entonces, véanlos aquí en Polanco, en Tecamachalco, por ahí se van ellos caminando a su sinagoga. Entonces, los judíos observantes guardan el sábado, incluso dicen de los elevadores que incluso son automáticos, porque el hecho de presionar un botón ya es hacer trabajo, entonces los elevadores se van parando en cada piso. Las señoras, por ejemplo, no pueden cocinar porque no pueden prender fuego, ¿verdad? Porque eso ya es trabajo. Han de estar muy contentas las judías, ¿no? De cocinar. Bueno, entonces vean, tienen sus normas que les ayudan a tener tiempo para Dios. Tiempo para Dios. Y bueno, de una vez adelanto algo. Qué importante es aquello que decía San Agustín: Señor, nos creaste para ti y nuestro corazón esté inquieto hasta que no descanse en ti. Señor, nos creaste para ti y nuestro corazón esté inquieto hasta que no descanse en ti. Fuimos creados por Dios y para Dios. El hombre es lo que en latín se llama capax Dei, es capaz de Dios, tiene sed de Dios. Ese anhelo que tenemos de infinito, esa sed que tenemos de descansar, es descansar con Dios. De hecho, aquí en el Santísimo nosotros tenemos a Jesús resucitado, es a quien tenemos. Por eso siempre el venir a hacer oración frente al Santísimo descansa, tiene su efecto, descansa. Yo lo he escuchado de mucha gente, después de que me voy a hacer oración ante el Santísimo, me voy con mucha paz. Ahí está, es el descanso. El descanso no es ausencia de problemas. Pero es que vine y no se solucionó mi problema, le pedí esto y no se solucionó mi problema. No. La paz no es ausencia de problemas. La paz que nos da Dios es tenerlo en nuestra vida. La paz no es ausencia de problemas. Es la presencia de Dios en nuestra vida que nos ayuda a ver los acontecimientos una perspectiva de trascendencia. Es decir, que no nos vamos a ahogar en un vaso de agua. Vamos a ver todo con una perspectiva de eternidad. Descansar, el verdadero descanso es estar con Dios. Por eso nosotros nos podríamos preguntar: Señor, ¿qué es la manera como debo de descansar? ¿Estoy descansando adecuadamente? ¿Descanso como tú quieres que descanse? Señor, nos creaste para ti, nuestro corazón esté inquieto hasta que no descanse en ti. Esa va a ser la conclusión a la que vamos a llegar. De hecho, al final de nuestra vida va a ser eso, descansar en Dios. Digo, aquí que están las criptas, por ejemplo, cuando muere una persona, ¿qué decimos? Ahora sí que descanse en paz. Y decíamos, ¿verdad? Descansar en paz es descansar en Dios. Es eso descansar en Dios. Entonces, por eso debemos acostumbrarnos a tener tiempo, espacio para estar con Dios.
Decía el padre Pío de Pietrelcina, Dios no acostumbra a hablar con aquellas personas que no acostumbran a hablar con Él. Venir a hacer oración ante el Santísimo es venir a hablar con Él. Como decía el santo cura de Ars, que mañana es su fiesta, le preguntaban sobre qué hacía tanto tiempo frente al Santísimo, qué hacía en la oración. Dice, pues no hago otra cosa más que Él me ve y yo lo veo. Es eso, Él me ve y yo lo veo. Ustedes ven a dos personas enamoradas. Cuando dos personas están súper enamoradas, ya las palabras sobran. Ya simplemente el que se vean, suficiente. Incluso ya sabe lo que quiere el otro, ya se mueve, dice, quiere esto, quiere el otro, ya se conoce. La oración es ese adelanto de lo que haremos en el cielo. Esto ya lo decía el Papa Benedicto en un mensaje donde hablaba sobre la oración y el ayuno. Decía cómo la oración es un adelanto de lo que haremos en el cielo. Es abrir una puerta a la trascendencia, una puerta a la eternidad. Aquí en la tierra todo cansa. Por ejemplo, en las bancas que están ustedes sentados, me dicen que son muy incómodas. Para pasar todas las noches. Están muy incómodas. Bueno, ya es un proyecto que tendremos por ahí a ver si luego alguien nos apadrina para otras bancas. Pero bueno, y tiene su ventaja que sean incómodas porque así no se me duermen, ¿verdad? Están tan incómodas que no dan ganas de dormirse. Bueno, entonces aquí en la tierra todo cansa. Nos cansamos de estar sentados. Nos cansamos de estar parados. Aún más podemos estar en el sillón más cómodo. Un reposé del último que haya salido. De estar en un sillón súper cómodo, nos cansamos. De estar en un colchón súper cómodo, nos cansamos. De estar en el sol, nos cansamos. De estar en el frío, nos cansamos. De ver la televisión, nos cansamos. De escuchar radio, nos cansamos. Aquí en la tierra todo cansa. Pero Dios no cansa. Dios sacia sin saciar. Dios sacia sin saciar. Es decir, eso que haremos en el cielo, estar cara a cara con Dios, eso no nos va a cansar. Porque Dios sacia sin saciar. Les comentaba de una señora ya mayorcita que me pidió que fuera a verla. Y yo le preguntaba a esta señora, ¿verdad? ¿Qué tenía? Dice, no tengo nada. Lo único que tengo son muchos años. Tenía más de 100 años la señora. O sea, no es ni que estuviera enferma ni del pulmón, ni del corazón, no tenía nada. Simplemente tenía cansancio y agotada. Y vaya, yo recuerdo de esas ocasiones que iba a verla, porque frecuentemente visitamos los enfermos de la comunidad. Era una persona como muy alegre, muy optimista, de esas viejitas como dulces, ¿verdad? Que transmiten así como mucha paz, mucha tranquilidad. Pero ya al final, cuando me despedí de ella, le decía, bueno, que mejore. Y me decía, no, padre, ya no quiero mejorar. Ya lo que quiero es irme a descansar, porque ya estoy cansada. Ya viví mucho. Esa es nuestra realidad. Que no estamos hechos para quedarnos eternamente aquí en la tierra. Señor, nos creaste para ti, y nuestra alma esté inquieta hasta que no descanse en ti. Tenemos esa sed de descanso, esa sed de estar con Dios, esa sed de estar con nuestro Creador. Pues bien, por eso es importante, hermanos, que nosotros aprendamos a descansar en Dios. Ya San Benito, en la antigüedad, desde el siglo V, siglo VI,
él ya hablaba de la importancia del orden. Él hablaba en su regla para los benedictinos, monjes benedictinos, él hablaba de 8 horas de trabajo, 8 horas de descanso y 8 horas de oración, que eran religiosos. Orden. 8 horas de trabajo, 8 horas de oración y 8 horas de descanso, de dormir. Entonces, él ya hablaba sobre eso, ¿verdad? Del descanso. O en palabras de San Agustín, cuida el orden y el orden te cuidará. Cuida el orden. Orden en el dormir, decíamos. Orden en el comer. Orden en el estudio. Entonces, lo malo son los excesos. Eso es lo malo, los excesos. Por ahí me ha tocado conocer gente que trabajaban mucho y pues bueno, le dio un derrame cerebral a uno de ellos y él compartía su experiencia y dice, es que yo dormía a veces 2-3 horas al día. Y pues sí, si se duerme poco, el cuerpo nos pasa la factura. El cuerpo nos pasa la factura. Entonces, orden en el descanso. El descanso, decíamos, en primer lugar debe ser tiempo para Dios. Tiempo para Dios. Tiempo de estar con Dios. El domingo es para eso. Día del Señor, día de venirle a darle gracias a Dios por los beneficios recibidos, día para adorarlo, día para pedir perdón y día también para pedir por nuestras necesidades de la siguiente semana. El descanso es tiempo para estar con Dios. Dios no acostumbra a hablar con aquellas personas que no acostumbran a hablar con Él. Tiempo para Dios. Tiempo para la familia. Tiempo para la familia. Alguna vez les comentaba de un niño, es un cuentecito de un niño que le decía a su papá, dice, papá, ayúdame a hacer la tarea. Y el padre decía, no tengo tiempo. Bueno, el fin de semana y el niño, papá, llévame al parque. El papá, no tengo tiempo. Papá, juega conmigo, mira aquí en los videojuegos. No tengo tiempo. Papá, ayúdame a esto. No tengo tiempo. Y bueno, pues así creció el niño, ¿verdad? Sin la presencia del papá. Pues creció el niño, se casó, se fue de la casa. El papá enviudó, se sentía solo. Entonces luego le hablaba por teléfono a su hijo. Decía, hijo, venme a visitar. ¿Qué le decía el hijo? Hijo, llévame al doctor. Hijo, llévame a pasear. No tengo tiempo. Qué duro, ¿eh? Pero lo que se siembra, se cosecha. Así que tiempo de descanso también es tiempo de jugar con los hijos, tener tiempo para los hijos. Por ahí me decía un señor joven, yo los sábados, los domingos que me quiero levantar más temprano, llegan mis hijos pequeñitos y se suben a la cama. Suben a la cama y se me sientan en la panza y me abren los ojos. Papá, quiero jugar. No tengo tiempo, le decía. Dice, no, lo que quiero es dormir, ¿verdad? Bueno, pues así son los niños, ¿verdad? Quieren tiempo también para eso. Entonces, tiempo para estar también con los hijos, tiempo para divertirse, estar con ellos. Una ocasión estuve en un reconocimiento que le dieron a un empresario y me llamó la atención que en las palabras de agradecimiento que dio uno de sus hijos, él decía, los valores de mi papá eran los siguientes. O sea, el hijo tomó la palabra para dar gracias al papá, dice, estas eran las prioridades de mi papá. Dice, en primer lugar estaba Dios, en segundo lugar estaba la familia
y en tercer lugar estaba el trabajo y luego los amigos. Y ellos compartían cómo su papá, un gran empresario, era una persona de fe. De hecho, yo lo conocí desde ya falleció. Él era de los que estaban en misa, lloviera, tronara o lo que pasara, él estaba en misa. Y era una persona de fe. Yo me acuerdo de él porque él siempre en la hora de la consagración, él siempre decía en voz alta: Señor mío y Dios mío, donde estuviera, Señor mío y Dios mío. Un hombre de fe, un hombre de fe. O sea, cómo el hecho de que él era un gran empresario no lo llevó a perder piso. Hay gente que apenas empieza a subir en su trabajo, ya le dan un puestecito, tiene el coche prestado, todo lo debe y ya pierde el piso. Ya se alejan de no, ya no estoy de Dios porque ya soy profesionista. Ah, caray. Hay gente que pierde el piso. Entonces me llamó la atención de este gran empresario que creció muchísimo y decía uno de sus hijos, un hombre de Dios, Dios en primer lugar, una persona que le dedicó tiempo a su familia, porque ese es otro asunto. Hay gente que le empieza a ir bien y empiezan con la casa mediana, la casa pequeña y sucursales. Mal asunto. Hay gente que les hace hace daño el dinero, se descomponen. Hay gente que le empieza a ir bien económicamente y su familia viene abajo. Mal asunto, mal asunto. Tiempo para Dios, tiempo para la familia, tiempo para los hijos y tiempo para el trabajo. Me llamó la atención de esto que decía uno de los hijos de este empresario que le daba su reconocimiento, cómo le daba las gracias a su papá, porque él tenía recuerdos que su papá los llevaba al parque, que su papá jugaba con ellos. Qué interesante. Sería bueno que nos preguntáramos qué recuerdos tendrán de mí mis hijos, mis nietos, ¿verdad? ¿Qué recuerdos tendrán de mí? Sería interesante preguntarse. Tiempo de descanso es tiempo también para cultivar amistades. ¿Qué tanto cultivamos nuestras amistades? Recordemos que las verdaderas amistades se fundamentan en el bien, en la verdad, en la virtud, en lo bueno. ¿Cultivas tus amistades? Yo recuerdo por ahí un amigo, entre sus muchas actividades que tenía, luego me hablaba por teléfono. Y yo sabía que él era una persona muy ocupada, muy ocupada. No les digo qué trabajo tenía, pero era una persona muy ocupada. Y yo me preguntaba, él con el puesto que tiene está muy ocupado y se da tiempo para hablarme. Y yo muchas veces no me doy tiempo. ¿Y saben qué me decía él? Amistad que no se cultiva se pierde. Amistad que no se cultiva se pierde. Pregunta, en tu tiempo libre, ¿cultivas las amistades? Pero las verdaderas amistades, O sea, las verdaderas amistades. Es que yo cada que me junto con esta amiga, con esta, criticamos. No. Esa no es una amistad. Eso no es una amistad. Eso no es una amistad. La verdadera amistad te va a ayudar a crecer, a que seas mejor persona, mejor esposo, mejor esposa, mejor trabajador. Si hay una amistad que está afectando tu matrimonio, si hay una amistad que está afectando tu trabajo, esa no es una verdadera amistad. Eso se llama complicidad. Porque la amistad se fundamenta en el bien, en la virtud, en lo bueno, no en el mal, mucho menos en el pecado. Cultivamos verdaderas amistades. Por eso lo dice la Escritura, Quien encuentra un amigo encuentra un tesoro. Un verdadero amigo te va a acercar a Dios. Ahora que estamos aquí pues en constante promoción de la Capilla del Santísimo, yo lo escucho mucho a la gente, le digo, pues inviten a la gente, y dice, pues sí los invitamos, pero no quieren venir. O sea, pero es curioso, o sea, para las cosas buenas la gente se resiste.
Pero ustedes invítenlos a algo malo y rapidísimo se junta la gente. Aunque no tenga dinero, pide prestado. Bueno, rodearnos de gente buena, cultivar verdaderas amistades. El tiempo de descanso es tiempo de cultivar amistades. Es tiempo también de perfeccionarnos como personas. Por ejemplo, yo lo veo en Europa, tiene mucho la cultura la gente. Allá es muy común que la gente habla varios idiomas. Entonces en vacaciones muchas veces la gente lo utiliza para aprender un idioma. Entonces vacaciones, mejor un curso de verano, algo. Aquellos que tienen la oportunidad de viajar, de ir a otro país, qué sé yo. Bueno, tiempo de aprender un idioma. Tiempo de aprender un idioma. Vacaciones, tiempo también, qué sé yo, de un museo. ¿Cuántos museos no tenemos en la Ciudad de México? Hay gente que viene del extranjero a visitar los museos de aquí. Y hay gente que de otros lados conocen mejor los museos que tenemos que nosotros mismos. Descanso también es para eso, para adquirir cultura. Para adquirir cultura. Visitar un museo. Ahorita me decían que hay, no sé si todavía esté, una exposición del Vaticano en el Museo de San Ildefonso. Bueno, pues aquellos que no podemos ir de momento al Vaticano, pues ir a esa exposición. El descanso es para eso también. Para adquirir cultura, perfeccionarse. Es momento de desarrollar todas las dimensiones de la persona. Decía el Papa Benedicto en su encíclica sobre el desarrollo, cómo el verdadero desarrollo toma en cuenta a todas las personas, es universal, y el verdadero desarrollo toma en cuenta a toda la persona. Es decir, busca el desarrollo de todas sus dimensiones. Dimensión física, deporte, qué importante es también eso, por ejemplo, darse tiempo para el deporte, descansar. Oiga, pero se cansa uno más haciendo deporte, sí, se cansa uno físicamente, pero descansa uno mentalmente. Ya lo decía el adagio, ¿verdad? Mente sana en cuerpo sano. Pero ustedes sabían que esa frase está incompleta. El original dice, hay que rezar para tener mente sana en cuerpo sano. Hacer deporte. Se cansa uno físicamente, sí, pero descansa uno mentalmente. Se oxigena el cerebro. Hacer deporte, eso también es parte del descanso. Hacer deporte. Cada vez hay más esa conciencia de la cultura del deporte. Hoy que ese es uno de los problemas del sedentarismo, El sedentarismo está haciendo mucho daño. El domingo hablábamos de cómo hay países que están muriendo por obesidad, hay países que la gente está muriendo por obesidad. Y es eso por malos hábitos, que se la pasan muchas horas frente a pantallas, celular, iPad, televisión, computadora, muchas horas sentados y poca actividad. Bueno, pues el cuerpo pasa la factura también. El cuerpo pasa la factura. El verdadero desarrollo toma en cuenta a toda la persona. Hay que buscar el desarrollo de toda nuestra persona. Lo físico, hacer deporte, sana alimentación, alimentar el cerebro. Dice, a mucha gente le han dicho que no deba hablar uno con la boca llena, ¿verdad? Dice, pero a muchos no les han dicho que no hay que hablar con el cerebro vacío. O sea, hay mucha gente que habla con el cerebro vacío, que entre más desconocen el tema, más hablan. Y entre menos, más opinan. Todo el mundo ahí en el Facebook ahora, todo el mundo opina, todo el mundo sabe de todo. Bueno, así como nos enseñaron que no hay que hablar con la boca llena,
No hay que hablar con el cerebro vacío. Desarrollar todas nuestras dimensiones. Tiempo de descanso es también tiempo de leer un buen libro. Tiempo de adquirir cultura que la gente lee poco. El descanso es para eso. Ustedes vean, los extranjeros vienen y están en las playas ahí con unos librotes bien gordos, ¿verdad? Leyendo. Oiga, ¿qué no viene a descansar? Sí, están descansando, están en la playa, están tomando el sol, lo que sea, pero están leyendo. Entonces descanso también es cultivarse, sí. Leer una buena novela, sí. Aprender un idioma, sí. Eso es descanso. Desarrolla todas tus dimensiones de tu persona. El verdadero desarrollo, nos dice el Papa, toma en cuenta la vida eterna. Ahí está. El verdadero desarrollo toma en cuenta la vida eterna. Señor, nos creaste para ti. Y el hombre esté inquieto, nuestra alma esté inquieta hasta que no descanse en ti. Algo que les dejo de tarea, yo creo que puede ser como ya para ir concluyendo, pues que nos hagamos lo que se llama un proyecto de vida, un horario, porque como que somos dados a como muy espontáneos, ¿no? Todo lo llevamos como que así, si me dan ganas voy a hacer deporte, si me dan ganas estudio, si me dan ganas leo, si me dan ganas vengo a misa, o como dice la gente, ¿verdad? Si me nace. Por eso dicen que hay muchos católicos embarazados, porque no les nace venir a misa. No les nace. Entonces, no podemos hacer las cosas si me nace. Tenemos que tener un horario, cuide el orden, un horario, y en ese horario ir poniendo actividades concretas. A ver, voy a hacer deporte 20 minutos, 30 minutos, pero diarios. De esta hora a esta hora. A ver, voy a leer 15, 20 minutos. De esta hora a esta hora. Por ejemplo, leer 15, 20 minutos diarios, no tienen idea cuántos libros puede leer uno al mes. Leyendo así poquito. La importancia de la constancia. Entonces los invito a que se hagan un horario. A ver, ¿yo cómo le voy a hacer para desarrollar todas mis dimensiones? Mi dimensión física, psíquica, social, familia, amigos, y mi dimensión espiritual, mi relación con Dios. ¿Cómo voy a concretizar? ¿Cómo voy a concretizar el tener lo que se llama un desarrollo integral? Un desarrollo integral. ¿Quieres tener salud? La salud ya no es simplemente bienestar físico, sino la salud es bienestar biológico, psicológico, social y espiritual. ¿Quieres tener salud? Busca tu salud integral. ¿Quieres tener paz? Busca la paz integral. La paz no es simplemente ausencia de guerra, es la presencia de Dios en nuestra vida. Ya Jesús lo decía: vengan a mí, aquellos que están cansados y agobiados por la carga, y yo los aliviaré, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Vengan a mí. Vengan a mí, nos dice el Señor. Vengan a mí los que están cansados y agobiados. Pregunta: cuando estoy cansado y agobiado, ¿a dónde voy? ¿Cómo descanso? ¿En qué descanso?
Porque hay gente que ante sus problemas, pues lo que hace, qué sé yo, es mejor es tomar, pensando que así se le van a solucionar sus problemas. O las drogas, que desgraciadamente cada vez están más al orden del día. Hay gente que por ahí busca el descanso. Mal asunto. Si para descansar te tienes que alejar de Dios, ese descanso te lleva a la tristeza, te lleva a hundirte más. Así que nuestro descanso debe ser cerca de Dios. Por eso, como decía San Pablo, todo lo que hagas, estés comiendo, bebiendo, durmiendo, divirtiéndote, todo lo que hagas, hazlo todo para mayor gloria de Dios. Que aún en el descanso podríamos decir que hay descansos cristianos y hay descansos que no son cristianos. O sea, por ejemplo, un espectáculo inmoral, habría gente que diga, es que para descansar, bueno, sí, pero para descansar no hay que llenarse de basura. O sea, hoy uno ve los programas en la televisión, o sea, desgraciadamente vulgaridades, groserías, y uno, bueno, pues qué, ahora sí que qué poca imaginación tienen los actores para poder hacer reír a la gente, ¿no? Tener que caer en vulgaridades. O sea, no es que hay que estar añorando el pasado, ¿verdad? Pero ustedes vean unos programas del pasado, o sea, cómo la gente tenía creatividad para hacer reír sanamente, para divertir sanamente. Entonces, como que hay que recobrar eso, buscar maneras de divertirse, de descansar sanamente. Hace unos meses se hizo como una especie de sínodo en la diócesis de jóvenes, a propósito, preparando el sínodo que va a ser ahora en octubre, el sínodo que el tema es los jóvenes. Me llamaba la atención este sínodo que se hizo aquí en la diócesis, que fue en el seminario. Conocí a algunos jóvenes ahí y me llamó la atención un movimiento de unos jóvenes que no recuerdo el nombre de su movimiento, pero curiosamente el carisma de esos jóvenes lo que hacían era actividades para enseñarle a los jóvenes a divertirse sanamente. Fíjense, parece mentira, ¿no? Algo que tendría que ser como muy natural, muy de sentido común, pues ahora resulta que no es de sentido común divertirse sanamente. O sea, luego bueno, ahí los jóvenes como luego llegan a las fiestas, llegan ahí con sus botellas, con sus cajas de cervezas, todo. Y bueno, pues los papás no se dan cuenta cómo se divierten sus jóvenes. Entonces, también en la manera de divertirse hay que buscar una diversión sana, porque yo me pregunto, esas personas, esos jóvenes que se divierten así con excesos, ¿a cómo estarán al otro día? Pues pasa la factura, ¿verdad? También. La resaca, ¿verdad? Y bueno, no hay que ser fatalistas, ¿verdad? Pero hay jóvenes que pues han quedado ahí, ¿verdad? Tantos accidentes automovilísticos también. Pues ahí está. Ahí está. Decía un señor el día del funeral de su hijo joven, dice, yo quiero pedir disculpas públicas porque yo, queriendo lo mejor para mi hijo, le di dinero sin límite, libertad sin límites, y ahorita estoy sufriendo las consecuencias. Mi hijo borracho manejó, tuvo un accidente y ahorita lo estoy velando. Ahí están. Una libertad sin límites nos lleva después a ser esclavos de nuestra libertad. Entonces, en la manera de divertirnos, también debe ser una diversión sana. Sana. Así que, pues pidamos al Señor que nos ayude a saber descansar. Que el descanso, decíamos, debemos de buscar nuestro desarrollo integral, descansar en Dios,
descansar cultivando la amistad, cultivando la convivencia con la familia, con los hijos, con los nietos, adquiriendo cultura, visitando un museo, leyendo un buen libro, aprendiendo idiomas, pero que nuestro descanso no sea matar el tiempo, porque matar el tiempo es matarnos a nosotros mismos. Matar el tiempo es matarnos a nosotros mismos. Así que el tiempo es oro. En el tiempo nos estamos jugando la eternidad. Para ir a descansar con Dios, debemos de trabajar para su reino. Como decía San Pablo también, hay que evangelizar a tiempo y a destiempo. También el tiempo de descanso, fíjense cómo es momento también para invitar a la gente a que se acerque a Dios. Eso también es el descanso. Esta no lo pudimos hacer por diferentes circunstancias. En este año, el curso de verano que se hacía para los niños, por diferentes circunstancias, pero recuerdo que en Estados Unidos llamaban eso de vacaciones con Jesús, un curso para niños. Entonces, si por ahí gente que me está escuchando, por ahí todavía se apuntan, que me quieran apoyar, pues hacer algo, ¿verdad? Para los niños, para los jóvenes, de vacaciones con Jesús. Es decir, vamos a descansar con Jesús, aprendiendo valores, aprendiendo cosas buenas. Bueno, pues vamos a terminar pidiéndole al Señor que nos ayude a descansar. Y Él nos dice: vengan a mí, todos los que están cansados y agobiados por la carga, y yo los aliviaré, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Nos ponemos de pie para terminar nuestra reflexión. Tu gracia, Señor, inspire nuestras obras, las sostenga y acompañe, para que todo nuestro trabajo brote de ti como su fuente y tienda hacia ti como su fin. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bien, ahorita tenemos la misa, que es la siguiente actividad del retiro. El Padre Apolo va a celebrar la misa y yo voy a estar confesando para las personas que deseen confesarse, porque recuerden que la confesión nos da paz. Si el pecado mete desarmonía, nos quita la paz, la confesión nos da armonía. Armonía con Dios, con los demás, con nosotros mismos y con la naturaleza. Y eso es la paz. Eso es la verdadera paz. Estar bien con Dios, con los demás, con nosotros mismos y con la naturaleza. Así que si hay gente que le haga falta confesarse, pues aprovechen, habrá confesiones. Bien, pasamos a la siguiente actividad. Gracias. Gracias. Oh María.